¿Qué había antes del Big Bang? Es absolutamente la pregunta más natural del mundo. El universo tuvo un comienzo, el Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Todo lo que existe, cada galaxia, cada estrella, cada átomo, cada partícula, se originó en ese evento primordial. Pero entonces, antes de ese momento, ¿qué había? Vacío infinito, oscuridad eterna, otro universo anterior, un ser divino contemplando la nada, algo completamente diferente que ni siquiera podemos imaginar. Parece una pregunta perfectamente lógica y razonable. Tiene que haber una respuesta. Algo tenía que existir antes. Algo causó el Big Bang. Algo estaba ahí esperando. Pero la física nos dice algo profundamente perturbador. Algo que desafía no solo nuestra intuición cotidiana, sino la estructura misma de cómo los seres humanos formulamos preguntas sobre la realidad. La respuesta de Feynman, la respuesta que la física moderna genuinamente sugiere, es tan radicalmente extraña que la mayoría de la gente simplemente no puede aceptarla. No porque sea matemáticamente complicada, sino porque destruye una de las suposiciones más básicas y fundamentales que hacemos sobre cómo funciona la realidad. Si estás listo para entender qué dice realmente la física sobre lo que había antes del Big Bang, escribe en los comentarios: quiero saber qué había antes de todo, porque la respuesta no es lo que esperas. No es ninguna de las opciones que tu mente puede imaginar. Es algo mucho más extraño. Primero necesitamos aclarar qué es realmente el Big Bang, porque casi todo el mundo, incluyendo mucha gente educada y bien informada, tiene una imagen mental completamente equivocada de lo que realmente ocurrió. Cuando la mayoría de la gente piensa en el Big Bang, imagina algo parecido a una explosión gigantesca, una gran explosión catastrófica que ocurrió en algún lugar específico del espacio vacío preexistente, como si hubiera un espacio infinito, oscuro, vacío y silencioso, existiendo eternamente, y de repente, en algún punto particular de ese espacio, algo explotó violentamente y comenzó a expandirse hacia afuera en todas direcciones, llenando gradualmente el vacío que ya estaba ahí esperando. Esta imagen mental es completamente incorrecta, fundamentalmente, radicalmente errónea en casi todos sus aspectos, y es precisamente esta imagen equivocada la fuente de la mayoría de las confusiones y malentendidos sobre el Big Bang y sobre lo que había antes. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. No había un espacio vacío preexistente esperando pacientemente ser llenado por la materia que salía disparada de la explosión. El espacio mismo, el tejido del universo, la arena donde todas las cosas existen, se creó en el Big Bang. El espacio mismo comenzó a existir y a expandirse en ese momento. No hubo un centro de la explosión, un punto privilegiado en el espacio desde donde todo salió disparado como metralla de una bomba. Esa pregunta, ¿dónde exactamente ocurrió el Big Bang?, no tiene sentido, porque no había un espacio antes donde pudiera ocurrir en algún lugar específico. El Big Bang ocurrió en todas partes simultáneamente, porque todas partes, la totalidad del espacio, fueron creadas en ese momento. Déjame darte una analogía que quizás ayude a visualizar esto, aunque como todas las analogías tiene limitaciones. Imagina la superficie de un globo que se está inflando lentamente. Hay pequeños puntos dibujados en la superficie del globo representando galaxias. A medida que el globo crece, los puntos en la superficie se alejan unos de otros progresivamente. La distancia entre cualquier par de puntos aumenta a medida que el globo se expande. Ahora pregúntate, ¿hay un punto central en la superficie del globo desde donde se origina la expansión? No, no hay ningún punto en la superficie que sea el centro. Cada punto en la superficie ve a todos los demás puntos alejándose de él. Si fueras un ser bidimensional viviendo en la superficie del globo, pensarías que tú estás en el centro del universo porque todo se aleja de ti, pero cada otro punto pensaría exactamente lo mismo. La expansión no tiene centro en la superficie, ocurre en todas partes de la superficie simultáneamente. Ahora viene el salto mental difícil. Imagina esa situación pero sin el globo físico, sin el aire dentro del globo, sin el espacio tridimensional donde el globo flota y crece.
Solo imagina la superficie bidimensional existiendo en sí misma, sin nada fuera de ella, expandiéndose intrínsecamente. Eso es conceptualmente más cercano a lo que el Big Bang realmente fue para nuestro universo tridimensional. Y aquí viene el punto absolutamente crucial para nuestra pregunta sobre qué había antes. No solo el espacio se creó en el Big Bang, el tiempo también. El tiempo, según la teoría de la relatividad general de Einstein, verificada experimentalmente incontables veces durante más de un siglo, no es un escenario independiente y absoluto donde los eventos simplemente ocurren como actores en un escenario preexistente. El tiempo no fluye de forma separada del espacio. El tiempo está íntimamente entrelazado con el espacio en una única entidad llamada espacio-tiempo. No puedes separar el tiempo del espacio, son aspectos de una misma cosa. Y el espacio-tiempo completo, tanto todas las dimensiones del espacio como la dimensión del tiempo, tuvo su origen en el Big Bang. Esto significa algo extraordinariamente difícil de procesar para nuestras mentes de primates. Preguntar qué había antes del Big Bang podría ser exactamente equivalente a preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El tiempo comenzó en el Big Bang. No había un antes, porque antes es un concepto fundamentalmente temporal, y el tiempo no existía antes del Big Bang. No había un momento anterior al Big Bang esperando en la oscuridad hasta que algo pasara. No había un reloj cósmico marcando segundos en un vacío silencioso hasta que el universo decidiera comenzar. El tiempo mismo, la secuencia de momentos, la posibilidad misma de que exista un antes y un después, comenzó a existir con el Big Bang. Si esto te parece confuso o incluso absurdo, estás en buena compañía. Es genuinamente una de las ideas más difíciles de aceptar intuitivamente en toda la física. Vamos a profundizar mucho más en esta idea porque es absolutamente el corazón del misterio que estamos explorando. Cuando decimos que el tiempo comenzó en el Big Bang, no estamos diciendo que el tiempo estaba de alguna forma apagado o pausado y luego se encendió o se reanudó. Esa forma de pensarlo seguiría asumiendo implícitamente que había algo antes, aunque fuera un tiempo en estado de pausa o desactivado. Lo que estamos diciendo es considerablemente más radical y difícil de digerir. El tiempo tiene un borde, un límite, un fin hacia el pasado, y el Big Bang es ese borde. No hay nada del otro lado del borde porque literalmente no hay otro lado. Déjame usar algunas analogías para intentar clarificar esto. Piensa en la superficie de la Tierra. La superficie terrestre tiene un área finita, aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados. Es una cantidad definida y medible, pero aunque la superficie es finita, no tiene bordes. Puedes viajar por toda la superficie de la Tierra caminando en cualquier dirección y nunca jamás encontrarás un lugar donde la superficie termine y comience otra cosa diferente. La superficie simplemente continúa, curvándose sobre sí misma, hasta que eventualmente regresas al punto de partida. Es finita en área total, pero completamente sin bordes. Ahora imagina algo diferente, una hoja de papel ordinaria con bordes claramente definidos. La hoja tiene un área finita, digamos 625 centímetros cuadrados para un papel estándar, y también tiene bordes reales y definidos. Si pones una hormiga en la hoja y la dejas caminar, eventualmente llegará al borde del papel, y más allá del borde no hay más papel. La hoja simplemente termina ahí. El tiempo, según las ecuaciones de la relatividad general aplicadas a la cosmología, podría ser como esa hoja de papel con bordes, no infinito hacia el pasado, no extendiéndose eternamente hacia atrás, sino con un borde definido, un límite, un punto donde el tiempo simplemente comienza. El Big Bang es ese borde temporal, y la pregunta, ¿qué había antes del borde del tiempo?, es conceptualmente idéntica a preguntar, ¿qué hay más al sur del borde sur de una hoja de papel? La pregunta asume implícitamente que hay más papel más allá del borde, que el papel continúa en esa dirección. Pero no lo hace. La hoja simplemente termina. No hay más papel hacia el sur del borde sur, porque el papel no existe en esa dirección. De la misma forma, podría no haber más tiempo antes del Big Bang porque el tiempo no existe en esa dirección. El tiempo simplemente comienza ahí,
como el papel comienza en su borde. Stephen Hawking, quien dedicó gran parte de su carrera a estudiar la cosmología del Big Bang y los agujeros negros, usaba una analogía relacionada pero ligeramente diferente para explicar este concepto. Hawking pedía que imaginaras que viajas hacia el pasado, retrocediendo en el tiempo hacia el Big Bang. A medida que te acercas más y más al momento inicial, el tiempo y el espacio comienzan a comportarse de formas cada vez más extrañas debido a la curvatura extrema del espacio-tiempo en esas condiciones. Y cuando finalmente llegas al punto inicial mismo, el tiempo no termina abruptamente como el borde de un acantilado. En cambio, el tiempo se redondea suavemente, como la superficie de una esfera se redondea en el polo. El Big Bang es como el polo sur de una esfera temporal. En esta imagen geométrica, preguntar qué había antes del Big Bang es absolutamente idéntico a preguntar qué hay al norte del polo norte. Cuando estás parado exactamente en el polo norte geográfico de la Tierra, todas las direcciones posibles son sur. No hay ninguna dirección que sea más al norte. El concepto de norte simplemente deja de tener significado en ese punto. Has llegado al límite del concepto mismo. La pregunta, ¿qué hay al norte del polo norte?, tiene estructura gramatical perfectamente correcta. Las palabras están bien formadas. Suena como una pregunta legítima, pero cuando analizas su significado físico real, te das cuenta de que no tiene respuesta porque asume algo que no es cierto, que hay más norte más allá del polo norte. Feynman entendía perfectamente estas limitaciones de nuestras preguntas y nuestro lenguaje. Era muy consciente, y lo comunicaba frecuentemente, de que las palabras que los seres humanos usamos, conceptos aparentemente fundamentales como antes, causa, origen, comienzo, fueron diseñadas evolutivamente para nuestra experiencia cotidiana de escala humana. Cuando intentamos aplicar estas mismas palabras a situaciones extremas como el origen del universo o el interior de los agujeros negros, las palabras pueden dejar de funcionar correctamente. No es que la física esté evadiendo la pregunta por cobardía intelectual. No es que los físicos no quieran responder porque la respuesta sea vergonzosa o inconveniente. Es que la estructura misma de la realidad podría hacer que ciertas preguntas no tengan respuestas significativas porque las preguntas asumen algo fundamentalmente falso sobre cómo funciona el universo. Ahora, vamos a explorar detalladamente lo que sí sabemos con razonable confianza sobre los primeros instantes del universo, porque aunque no podamos hablar significativamente de lo que había antes del Big Bang, sí podemos investigar y describir lo que ocurrió inmediatamente después con bastante precisión. Y lo que ocurrió es genuinamente extraordinario, casi más allá de la capacidad de la imaginación humana para aprehenderlo. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el universo experimentó algo llamado inflación cósmica. No la inflación económica donde los precios suben, sino una expansión increíblemente, absurdamente, incomprensiblemente rápida del espacio mismo. ¿Qué tan rápida exactamente? El universo observable se duplicó de tamaño aproximadamente 80 veces consecutivas en una fracción de segundo tan extraordinariamente pequeña que literalmente no tenemos vocabulario cotidiano para describirla adecuadamente. Estamos hablando de un intervalo de tiempo de aproximadamente 10 a la menos 36 segundos. Para escribir este número en forma decimal tendrías que poner un 0, luego un punto decimal y luego 35 ceros más antes de finalmente escribir un 1. Es un tiempo tan inconmensurablemente breve que ningún reloj concebible podría medirlo, que ningún proceso físico ordinario tiene duración comparable. En ese intervalo de tiempo inconcebiblemente pequeño, el universo pasó de ser más pequeño que un protón individual, más pequeño que el núcleo de un átomo, a ser del tamaño aproximado de una toronja o un pomelo. Y luego, después de que la inflación terminó, el universo siguió expandiéndose, aunque a un ritmo mucho más tranquilo y sosegado. La inflación cósmica no fue inventada arbitrariamente por físicos aburridos. Fue propuesta originalmente por el físico Alan Guth en 1980 para resolver varios problemas serios y aparentemente irresolubles de la cosmología estándar del Big Bang.
¿Por qué el universo observable es tan extraordinariamente uniforme en todas direcciones? Mires donde mires en el cielo, el fondo cósmico de microondas, esa radiación residual del Big Bang temprano, tiene casi exactamente la misma temperatura, pero regiones opuestas del cielo están tan lejos una de otra que nunca podrían haber estado en contacto causal. ¿Cómo saben tener la misma temperatura? ¿Por qué el universo es tan geométricamente plano a gran escala? Las mediciones indican que el universo tiene curvatura cero o extremadamente cercana a cero, pero esto requiere condiciones iniciales increíblemente precisas. Una desviación mínima debería haberse amplificado enormemente con el tiempo. ¿Por qué no observamos ciertos objetos exóticos que las teorías de partículas predicen deberían haberse formado en el universo temprano, como monopolos magnéticos? La inflación cósmica responde todas estas preguntas de forma elegante y unificada. Si el universo experimentó esta expansión exponencialmente rápida en sus primeros instantes, cualquier irregularidad, cualquier curvatura, cualquier diferencia de temperatura que existiera antes se habría estirado hasta ser completamente imperceptible. El universo se habría aplanado y uniformizado como una superficie arrugada que se estira violentamente. Pero la inflación tiene una implicación verdaderamente fascinante para nuestra pregunta original sobre qué había antes del Big Bang. Verás, la inflación cósmica es impulsada por un campo cuántico hipotético llamado campo inflatón. Y los campos cuánticos, como hemos explorado en otros videos de este canal, tienen propiedades extraordinariamente extrañas, fluctúan constantemente e inevitablemente. Pequeñas variaciones de energía aparecen espontáneamente de la nada y desaparecen de vuelta a la nada. Algunas teorías cosmológicas especulativas, pero científicamente fundamentadas, sugieren que el Big Bang mismo, el origen de nuestro universo, podría haber sido esencialmente una fluctuación cuántica, una fluctuación en algún estado primordial, algún sustrato cuántico fundamental que no podemos llamar exactamente antes, porque el tiempo tal como lo conocemos y experimentamos no existía en ese estado. Imagina una especie de océano de pura potencialidad cuántica, sin tiempo ni espacio como los entendemos, donde constantemente surgen pequeñas burbujas espontáneas debido a las fluctuaciones cuánticas inherentes. La mayoría de estas burbujas colapsan inmediatamente de vuelta a la nada, devolviendo la energía que tomaron prestada. Pero muy ocasionalmente, quizás infinitamente raramente, una burbuja experimenta exactamente las condiciones correctas para inflarse exponencialmente en lugar de colapsar. Esa burbuja se convierte en un universo completo. Nuestro universo, en esta imagen especulativa, podría ser simplemente una de esas burbujas afortunadas que logró inflarse. En esta visión, no hubo un antes del Big Bang en términos del tiempo de nuestro universo. El tiempo de nuestro universo comenzó con el Big Bang, pero podría haber algo más fundamental, algún sustrato cuántico primordial del cual nuestro universo emergió como una fluctuación. No es exactamente antes, en ningún sentido temporal, que podamos comprender, porque ese sustrato no tiene tiempo en el sentido que conocemos. Feynman trabajó extensamente con campos cuánticos a lo largo de toda su carrera y entendía perfectamente, quizás mejor que nadie de su generación, cómo las fluctuaciones cuánticas pueden crear algo de lo que aparenta ser absolutamente nada. La energía puede aparecer temporalmente del vacío cuántico siguiendo las reglas del principio de incertidumbre. Las partículas virtuales surgen espontáneamente en el vacío todo el tiempo. ¿Podría el universo entero haber surgido de una fluctuación cuántica similar pero a escala cósmica? Es especulación, sí, pero es especulación firmemente fundamentada en física cuántica real y verificada experimentalmente. Ahora tenemos que hablar directamente del elefante en la habitación cosmológica, la singularidad del Big Bang. Cuando los físicos usan las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para rastrear matemáticamente la historia del universo hacia atrás en el tiempo, reconstruyendo el pasado a partir de las observaciones presentes, todas las líneas de evolución cósmica convergen inevitablemente en un punto de densidad infinita, temperatura infinita, curvatura del espacio-tiempo infinita,
un punto donde todas las cantidades físicas que podemos calcular se disparan hacia el infinito. Este punto matemático se denomina la singularidad del Big Bang. Y aquí está el problema fundamental que debemos confrontar honestamente. Los infinitos en física son casi siempre señales inequívocas de que algo está profundamente mal con la teoría que estamos usando. Cuando una ecuación física te da infinito como respuesta a una pregunta concreta, generalmente significa que estás aplicando esa ecuación fuera de su rango legítimo de validez. Estás usando la herramienta equivocada para el trabajo. La relatividad general de Einstein funciona extraordinariamente bien, con precisión asombrosa, para describir la gravedad y la geometría del espacio-tiempo en casi todas las circunstancias físicas. Predice con exactitud increíble las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Describe correctamente la curvatura de los rayos de luz cuando pasan cerca de objetos masivos. Predijo la existencia de ondas gravitacionales décadas antes de que pudiéramos detectarlas. Explica por qué el tiempo pasa más lento cerca de objetos masivos. Pero cuando las densidades de materia y energía se vuelven verdaderamente extremas, cuando el espacio-tiempo se curva hasta límites inconcebibles, cuando llegamos a escalas tan pequeñas que los efectos cuánticos deberían dominar completamente la física, la relatividad general falla, deja de funcionar correctamente. Nos da infinitos matemáticos que no pueden corresponder a ninguna realidad física. Para describir correctamente lo que realmente ocurrió en el instante mismo del Big Bang, en la singularidad misma, necesitamos una teoría física que combine la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica. Necesitamos lo que se llama una teoría cuántica de la gravedad. Y honestamente no la tenemos todavía. Es el santo grial absoluto de la física teórica moderna. La gran pregunta sin resolver que ha obsesionado a los físicos durante casi un siglo. Albert Einstein pasó las últimas 3 décadas de su vida buscando obsesivamente esta teoría unificada sin éxito. Richard Feynman trabajó en el problema durante años con sus técnicas revolucionarias de diagramas y renormalización, pero la gravedad resistió sus métodos. Generaciones enteras de físicos brillantísimos han dedicado sus carreras completas a encontrar esta teoría esquiva. Tenemos candidatos prometedores. La teoría de cuerdas es probablemente el más famoso, proponiendo que las partículas fundamentales son en realidad diminutas cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de 10 u 11 dimensiones. La gravedad cuántica de bucles es otro candidato serio, proponiendo que el espacio mismo está cuantizado en unidades discretas a escalas increíblemente pequeñas. Pero ninguno de estos candidatos ha sido verificado experimentalmente todavía. Ninguno ha hecho predicciones únicas que hayamos podido comprobar con observaciones o experimentos. Ninguno es universalmente aceptado por la comunidad física como la respuesta definitivamente correcta. Esto significa que, con total honestidad intelectual, debemos admitir que no sabemos qué pasó exactamente en el instante preciso del Big Bang. No sabemos si hubo una singularidad real, un punto de densidad genuinamente infinita, o si nuestras ecuaciones simplemente fallan y dan respuestas sin sentido cuando nos acercamos demasiado a ese punto. Feynman era absolutamente brutal en su honestidad sobre estos límites del conocimiento humano. No inventaba respuestas donde genuinamente no las sabía. No pretendía saber cosas que honestamente no sabía ni nadie sabía. Cuando le preguntaban sobre el origen último del universo, sobre qué había antes del Big Bang, sobre qué causó todo, Feynman era perfectamente claro: no lo sabemos con certeza. Podemos especular de formas más o menos fundamentadas. Podemos construir teorías matemáticas elegantes, pero no tenemos una respuesta verificada experimentalmente. Y hay algo profundamente importante y valioso en esa honestidad radical. Admitir ignorancia no es debilidad intelectual ni cobardía científica. Es precisamente la base de toda ciencia genuina. Solo cuando admites honestamente que no sabes algo, puedes comenzar la investigación seria para descubrirlo. Ahora vamos a explorar algunas de las posibilidades concretas que los físicos y cosmólogos profesionales han considerado seriamente para responder a nuestra pregunta sobre qué había antes del Big Bang.
Es importante reconocer que todas estas son especulativas en mayor o menor grado, pero todas están científicamente fundamentadas en física real. Primera posibilidad, no había nada antes porque simplemente no hay antes. Esta es esencialmente la respuesta que hemos estado desarrollando y explorando a lo largo de este video. El tiempo comenzó con el Big Bang. No existía antes del Big Bang. Preguntar qué había antes es fundamentalmente idéntico a preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta tiene estructura gramatical correcta, pero no tiene respuesta significativa, porque asume algo incorrecto sobre la realidad. En esta visión, el universo no fue causado por algo anterior. No hubo una causa en el sentido temporal ordinario de la palabra causa. El universo simplemente es el comienzo absoluto de todo lo que existe, incluyendo el tiempo mismo. No hay explicación de por qué comenzó, porque no había un porqué antes de que existiera. Segunda posibilidad, universos cíclicos. Algunos modelos cosmológicos, desarrollados por físicos serios como Roger Penrose, con su cosmología cíclica conforme, proponen que el universo pasa por ciclos infinitos de expansión y contracción. Un Big Bang inicia un ciclo. El universo se expande durante miles de millones de años. Eventualmente sufre algún tipo de contracción o transición hasta un Big Crunch, y luego otro Big Bang inicia el siguiente ciclo. En esta visión fascinante, antes de nuestro Big Bang había otro universo que completó su ciclo, y antes de ese universo otro más, y así sucesivamente, posiblemente infinitamente hacia atrás sin comienzo absoluto. El problema serio con la mayoría de estos modelos cíclicos es que la termodinámica parece prohibirlos en su forma más simple. La entropía, el desorden del universo, aumenta inevitablemente en cada ciclo según la segunda ley de la termodinámica. Cada nuevo universo debería heredar más desorden que el anterior. Rastreando hacia atrás en los ciclos, eventualmente llegarías a un universo de entropía mínima, un verdadero comienzo que no puede evitarse. Tercera posibilidad, el multiverso inflacionario eterno. La teoría de la inflación cósmica, que explica tan extraordinariamente bien las propiedades observadas de nuestro universo temprano, tiene una implicación matemática extraña y fascinante. Una vez que la inflación cósmica comienza en alguna región del espacio, es casi imposible detenerla completamente en todas partes. La inflación sigue generando nuevas regiones de espacio inflacionario que eventualmente se convierten en universos separados y desconectados. En esta visión del multiverso, nuestro universo es simplemente una burbuja en un océano infinito de inflación eterna que siempre ha existido y siempre existirá. Constantemente se crean nuevos universos burbuja a partir de este océano inflacionario. No hubo un comienzo absoluto del proceso. La inflación eterna siempre ha estado ocurriendo y siempre seguirá ocurriendo. Antes de nuestro Big Bang particular, había este océano inflacionario eterno del cual emergimos. No es exactamente un antes temporal desde la perspectiva de nuestro universo, porque nuestro tiempo particular comenzó con nuestra burbuja particular, pero hay algo más grande, más fundamental, del cual nuestro universo emergió como una fluctuación local. Cuarta posibilidad, fluctuación cuántica del vacío primordial. El vacío cuántico, como la física cuántica ha demostrado experimentalmente, no está genuinamente vacío en el sentido ordinario de la palabra. Es un hervidero constante de actividad, con partículas virtuales apareciendo y desapareciendo espontáneamente todo el tiempo. La energía puede surgir temporalmente de lo que parece ser la nada absoluta, siempre que se devuelva suficientemente rápido según las reglas del principio de incertidumbre de Heisenberg. Algunos físicos han especulado que el universo entero podría ser esencialmente una fluctuación cuántica a escala verdaderamente cósmica. Una fluctuación que, por alguna razón que no comprendemos completamente, no colapsó inmediatamente de vuelta a la nada como hacen las fluctuaciones ordinarias, sino que se infló exponencialmente y se convirtió en todo lo que observamos. En esta visión verdaderamente vertiginosa, el universo surgió literalmente de la nada, no de un vacío espacial preexistente esperando ser llenado, sino de la ausencia total y absoluta de espacio, tiempo, materia y energía,
una fluctuación en la pura potencialidad matemática que se materializó en existencia real. Es una idea que desafía profundamente nuestra intuición, que absolutamente todo, el cosmos entero, con sus billones de galaxias, pueda surgir espontáneamente de la nada más absoluta. Feynman no solía especular mucho públicamente sobre estas posibilidades más extremas y metafísicas. Prefería firmemente atenerse a lo que podía calcularse matemáticamente y verificarse experimentalmente. Pero entendía perfectamente que la mecánica cuántica permitía cosas que parecían completamente imposibles desde el punto de vista del sentido común ordinario. Entonces, después de todo este viaje intelectual, después de explorar las limitaciones de nuestras preguntas, la naturaleza del tiempo, la inflación cósmica, las singularidades y las diversas posibilidades especulativas, llegamos finalmente a nuestra pregunta original. ¿Qué había antes del Big Bang? La respuesta más honesta, la respuesta que Feynman y los físicos modernos dan cuando son completamente sinceros, es profundamente insatisfactoria para nuestra intuición humana, probablemente nada, pero no nada en el sentido de un vacío oscuro y silencioso esperando pacientemente. Probablemente nada, porque la pregunta misma, con toda probabilidad, no tiene sentido físico. El tiempo comenzó con el Big Bang. Preguntar qué había antes del comienzo del tiempo es estructuralmente idéntico a preguntar qué hay al norte del punto más al norte de la Tierra. La pregunta tiene gramática perfecta y parece completamente razonable, pero no tiene referente en la realidad física porque asume algo que no es verdad. No había un antes vacío esperando ser llenado por el universo. No había un reloj cósmico marcando los segundos en la oscuridad hasta que el universo decidiera finalmente comenzar. No había oscuridad, ni silencio, ni vacío, ni nada esperando, porque esperar es un proceso temporal, requiere el paso del tiempo, y el tiempo simplemente no existía. El universo no comenzó en algún momento del tiempo, el universo comenzó junto con el tiempo. Son exactamente la misma cosa. El comienzo del universo y el comienzo del tiempo son un único evento, no dos eventos separados. Y si resulta que hay algo más fundamental, algún sustrato cuántico primordial o algún multiverso inflacionario eterno del cual nuestro universo emergió, ese algo no es exactamente antes en ningún sentido temporal que nuestras mentes puedan genuinamente comprender. Es algo completamente fuera de nuestras categorías normales de pensamiento. Feynman lo habría expresado de forma considerablemente más directa y sin rodeos. La naturaleza no tiene ninguna obligación de ser comprensible en términos diseñados por y para humanos. Nuestras palabras, nuestros conceptos, nuestras intuiciones más profundas evolucionaron durante millones de años para ayudar a nuestros ancestros a sobrevivir en la sabana africana cazando animales y recolectando frutas. No evolucionaron para entender el origen del cosmos. Que nuestras preguntas más naturales sobre el universo no tengan respuestas claras no es un fallo de la física ni una limitación temporal del conocimiento científico. Es un posible fallo fundamental de nuestras preguntas mismas. Estamos aplicando conceptos cotidianos perfectamente útiles a situaciones donde esos conceptos simplemente no aplican. Antes es un concepto extraordinariamente útil para la vida diaria. ¿Qué hiciste antes del desayuno? ¿Qué civilización existió antes del Imperio Romano? ¿Qué pasó antes de que llegaras a casa? Pero cuando intentas aplicar antes al comienzo del tiempo mismo, la palabra colapsa y pierde todo significado coherente. Y eso es quizás lo más profundo y perturbador que la física nos enseña sobre el origen del universo, que algunas de nuestras preguntas más naturales, más obvias, más aparentemente fundamentales, podrían simplemente no tener respuestas. No porque las respuestas sean difíciles de encontrar o porque la tecnología sea insuficiente o porque los físicos sean incompetentes, sino porque las preguntas están mal formuladas desde el principio. El Big Bang no fue el comienzo de algo que ocurrió en el tiempo preexistente, fue el comienzo del tiempo mismo. Y antes del comienzo del tiempo, por definición lógica inescapable, no había antes. ¿Qué había antes del Big Bang? Probablemente nada. No un vacío oscuro esperando, no silencio eterno, nada, porque antes no existía.
El tiempo comenzó ahí, y antes del comienzo del tiempo no hay antes. Esa es la respuesta. Y es mucho más extraña que cualquier cosa que pudieras haber imaginado.